Alguien sugirió con cinismo que la víctima podía morir antes por el impacto de la bola en la cabeza que por el propio disparo. El resto del nuevo ejército modelo de Cromwell estaba compuesto por los piqueros. Por lo general, eran hombres altos y fuertes, ya que debían cargar con algo como esto, una pica o lanza de más de 5 metros. En los combates, solían cortarla para agilizar los enfrentamientos. Los piqueros estaban situados entre la infantería y su misión consistía en proteger a los mosqueteros del ataque de la caballería. Por eso llevaban una armadura y un casco de acero como este. La armadura debía protegerlos de las balas de los mosquetes y de las espadas. Con el plan de ataque de Cromwell en Irlanda, se protegieron los puertos de las costas del este y sudeste. De este modo podría adentrarse hacia la capital del movimiento de resistencia, situado en Kilkenny. Para este ataque abierto, Cromwell decidió derribar la fortaleza del régimen de Drogheda a 40 kilómetros al norte de Dublín. Si tomaban la ciudad situada en un punto estratégico, podrían proteger Dublín y el flanco norte de Cromwell. Drogheda estaba bien resguardada. La ciudad estaba rodeada por una muralla de 6 metros de altura y una base de casi 2 metros de grosor. 300 soldados de caballería y 2000 de infantería protegían Drogheda. Para iniciar el ataque en Drogheda, Cromwell situó la batería al sur de la ciudad, una al este de la iglesia St. Mary y la otra en una zona elevada que hoy se conoce como el Monte Cromwell. A Cromwell le llevó 2 semanas establecer las enormes baterías. La carga de la más grande, el cañón 8, pesaba más de 27 kilos. En la Irlanda del siglo XVII había pocas defensas modernas. Muchos pueblos y ciudades como Drogheda, que solo contaba con una muralla medieval, sirven de ejemplo. Eran muy altas, pero no lo suficientemente gruesas. Se diseñaron para protegerse de todo el que intentara escalarla, sirviéndose de una escalera o similar, pero no estaban preparadas para proteger de la artillería. Mientras que la artillería de Cromwell abría fuego contra las murallas de Drogheda, los comandantes del regimiento preparaban el ataque. Siguiendo la tradición militar, establecieron varios regimientos para ver cuál dirigiría la carga. Los desafortunados ganadores eran conocidos como la Vana Esperanza. Su plan consistió en abrir 2 brechas en la muralla de Drogheda. Los agujeros permitían un ataque en las zonas de muerte. Varias brechas, o 2 puntos de entrada, obligaban a la defensa a dividir sus fuerzas, de modo que la fuerza enemiga podía explotar la brecha. La noche del 11 de septiembre de 1946, los cañones de Cromwell abrieron 2 brechas en la muralla del castillo. Entonces dio la orden de ataque. Entre himnos y gritos de guerra, la Vana Esperanza se dirigió hacia la muralla. Los soldados que atacaron la muralla de Drogheda a través de la brecha debían de estar muy asustados. Igual de asustados que los soldados estadounidenses en el día D. Sabían que tenían pocas oportunidades de sobrevivir. La guerra fue brutal y sangrienta. Los de las últimas filas podían ver lo que iba a pasarles a ellos. Los del medio estaban atrapados. No podían hacer nada. Los que estaban delante luchaban por sus vidas. No solo tenían que escalar las murallas que estaban derribadas, sino los cuerpos sin vida esparcidos allí para acceder al lugar. Cromwell observaba desde atrás, furioso de que el primer asalto fuera fallido. Cuando se intentó penetrar en la ciudad en un segundo asalto, ya había visto suficiente.
Al ver que sofocaban el segundo asalto, Cromwell encabezó un tercero. Se dirigió hacia la brecha de la muralla. Se podría decir que predicaba con el ejemplo. No era de esos generales que ponía en peligro a sus hombres mientras él observaba. Cromwell envió a la muralla a la mayoría de sus reservas, unas 8.000 tropas. Mientras que los cuerpos se apilaban en la muralla, la ira se apoderó de Cromwell. Las restricciones que formaban parte de su vida, al igual que la de todos, parecieron desaparecer y la guerra le llevó a la locura. Cromwell contagió el odio a sus hombres. Al menos, los soldados consiguieron entrar en la ciudad, dando ejemplo de la estricta disciplina de su fuerza. Según la tradición, si atravesabas la brecha, podías saquear, violar, atar y asesinar al enemigo y a los ciudadanos. Esa tradición tenía un objetivo. El razonamiento era: si tenemos que atravesar la brecha y ser heridos de gravedad, tendréis que pagar por ello, y muy caro. Si os rendís ahora podréis escapar. Podréis llevaros a vuestros hijos y mujeres. Pero si nos hacéis atravesar la brecha, pediremos venganza. Durante las horas siguientes, las tropas de Cromwell llevaron a cabo una matanza tras las murallas de Drogheda. Desde entonces, este ha sido un tema controvertido. Muchos de los defensores de la ciudad fueron asesinados aquí, en Mill Mount, donde se habían refugiado. Algunos miembros del Parlamento ofrecieron clemencia, pero Cromwell les dijo que no tomaran prisioneros. Para negociar con ellos, lo normal hubiese sido tomarlos prisioneros. Pero Cromwell optó por una vía más cruel, aunque muchos decían que respetó las normas de guerra de la época. Alrededor de 100 soldados irlandeses buscaron refugio en la torre y azoteas de la iglesia St. Peter. Cromwell ordenó que se apilaran los bancos para incendiar el edificio. Quemaron vivos a los soldados irlandeses. En total murieron entre 2.000 y 4.000 personas tras las murallas de Drogheda. No hay ninguna duda de que aquello fue una matanza. Cromwell perdió el control sobre sí mismo y su ejército. Al final del día, eso no es lo que se esperaba de un general. Cromwell fue juzgado por sucumbir a la violencia del momento y perder la cordura. Pero él pensaba que intimidando e impresionando a Drogheda pondría fin a la guerra y demostraría a los irlandeses que la resistencia no servía de nada. Se hacían llamar los reyes de la batalla y los perros de la guerra. Si has ido a la guerra, nunca puedes olvidar el estrépito de la artillería cuando estalla el cañón. Para la mayoría de los irlandeses, el asalto de Oliver Cromwell en 1649 fue su primer contacto con armas de guerra. En el siglo XVII no se oía mucho ruido. No existían las bombas ni las televisiones. Por eso, el sonido de la artillería tuvo que ser aterrador. El uso de la artillería fue vital para la victoria de Cromwell en Irlanda, pero también supuso problemas logísticos. Las armas pesaban varias toneladas y transportar la artillería en cada batalla fue una carga para el ejército conquistador. Teniendo esto en cuenta, Cromwell decidió transportar la artillería en barco cuando desplegó su ejército al sur de Drogheda. Wexford era su próximo objetivo. Wexford era una ciudad amurallada cerca de un puerto en la desembocadura del río Slaney.
El puerto estaba protegido por el fuerte Russellare, que ofreció poca resistencia a la caballería de Cromwell. El castillo de Wexford se situaba al sudeste, en una zona elevada al exterior de las murallas. Cuando el ejército de Cromwell alcanzó las murallas de Wexford, en Irlanda se había levantado una fría tormenta con viento. El campamento quedó destrozado y no pudieron acceder al puerto para descargar las armas. Pronto llegaría el invierno y en Wexford se establecerían cuarteles para los soldados enfermos. Cromwell tuvo que emplear el mismo método que en Drogheda, una campaña rápida equipada con artillería para romper la muralla y asaltar la ciudad para invadirla. Los habitantes de Wexford eran conscientes de lo sucedido en Drogheda y no querían vivir la misma experiencia. Los ciudadanos presionaron al gobernador para que no pusiera resistencia, pero este contaba con que el general Ormond enviaría refuerzos. Para ganar tiempo, el gobernador intentó negociar con Cromwell. Sin embargo, Cromwell prefirió que la artillería hablara por sí sola. Cuando pasó la tormenta, empezó a descargar las armas y las depositó en una zona elevada al sur de la ciudad que hoy se conoce como Triespan Rock. El castillo de Wexford fue su primer objetivo. Ese mismo día, Ormond envió refuerzos. Ormond permaneció en las afueras de la ciudad para observar el procedimiento desde la orilla norte del río. Cuando los artilleros de Cromwell dispararon 8 cañones y 2 morteros, Ormond no dio crédito. Lanzaron un total de 100 proyectiles. A diferencia de los cañones que lanzaban un disparo sólido con una trayectoria relativamente baja, el disparo de los morteros como este estaba hueco, pero la trayectoria era más alta. El plan consistía en lanzar un proyectil dentro de la fortificación o bien en el centro de la formación enemiga. Aunque los morteros no eran muy grandes, lanzaban proyectiles de diverso tipo, algunos de más de 200 kilos. Algunos se empleaban contra las fortificaciones y otros contra las personas. Los proyectiles de los morteros no son nada sólidos. Están huecos y llenos de pólvora. Se detonan con una mecha aparte para que no se activara antes de alcanzar el blanco. A estos proyectiles, los artilleros de Cromwell los llamaban granadas, pero los irlandeses los consideraban bombas. Fue la primera vez que se empleó este término, que ahora es muy común. Las piedras de la Irlanda medieval no pudieron con el plomo de los ingleses. A medianoche, las murallas del castillo ya tenían varias brechas. De nuevo, el gobernador intentó entablar negociaciones con Cromwell para el alto el fuego. Mientras tanto, el comandante encargado del castillo de Wexford abrió las puertas y entregó las llaves a los hombres de Cromwell. Continuó el caos. Era una nueva derrota. Todo esto tiene lugar mientras Cromwell negociaba la rendición de Wexford con los dirigentes de la ciudad. Cromwell no estaba al corriente, así que puede decirse que no sabía nada sobre el saqueo de Wexford. Esta lonja se conoce como Plaza de Toros. Aquí, en 1649, fueron asesinados los defensores de Wexford. El ataque de Cromwell era imparable. De nuevo se habla de asesinatos, no solo de las tropas. Cargar con algo como esto, una pica o lanza de más de 5 metros. En los combates solían cortarla para agilizar los enfrentamientos. Los piqueros estaban situados entre la infantería y su misión consistía en proteger a los mosqueteros del ataque de la caballería. Por eso llevaban una armadura y un casco de acero como este. La armadura. Alguien sugirió con cinismo que la víctima podía morir antes por el impacto de la bola en la cabeza que por el propio disparo.
El resto del nuevo ejército modelo de Cromwell estaba compuesto por los piqueros. Por lo general, eran hombres altos y fuertes, ya que debían cargar de grosor. 300 soldados de caballería y 2000 de infantería protegían Drogheda. Para iniciar el ataque en Drogheda, Cromwell situó la batería al sur de la ciudad, una al este de la iglesia St. Mary y la otra en una zona elevada que hoy se conoce como el Monte Cromwell. Para este ataque abierto, Cromwell decidió derribar la fortaleza del régimen de Drogheda a 40 kilómetros al norte de Dublín. Si tomaban la ciudad situada en un punto estratégico, podrían proteger Dublín y el flanco norte de Cromwell. Drogheda estaba bien resguardada. La ciudad estaba rodeada por una muralla de 6 metros de altura y una base de casi 2 metros. Debía protegerlos de las balas de los mosquetes y de las espadas. Con el plan de ataque de Cromwell en Irlanda, se protegieron los puertos de las costas del este y sudeste. De este modo podría adentrarse hacia la capital del movimiento de resistencia situado en Kilkenny.